Jungle. Últimas noticias de hoy. Gustavo Petro está recolectando dinero para pagar multa de la Contraloría. Cadena falsa de WhatsApp a nombre de Verónica Alcocer, su esposa, pide depositar dinero en cuenta. Este jueves, la Corte Constitucional decidió en su sala plena mantener las inhabilidades contra funcionarios públicos condenados fiscalmente por la Contraloría, lo que implica que, si una persona tiene una sanción de este tipo, no puede ser contratada por el Estado ni posesionarse en cargos públicos de elección popular. La decisión dejó en el limbo el futuro del hoy senador Gustavo Petro, quien tiene 2 condenas de la Contraloría de Bogotá por varias de sus decisiones cuando fue alcalde de la capital. Los efectos de esas condenas, sin embargo, están suspendidos por medidas cautelares. Tras conocerse esta decisión, en WhatsApp empezó a circular un mensaje falso a nombre de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, en el que se pide depositar dinero para ayudar a saldar la deuda que tiene el ex candidato presidencial con la Contraloría Distrital, la cual asciende a 200.000 millones de pesos. Verónica Alcocer, en la tarima del Salón Rojo del Hotel Tequendama, se apartó de la solemnidad política para decirles a los asistentes que apoyaran a su esposo para poder conservar la curul y ayudar al pueblo, se lee en el mensaje. La cadena de WhatsApp, además, dice que quienes deseen contribuir pueden hacerlo depositando el dinero a una cuenta de ahorros del Banco de Bogotá. El Tiempo se comunicó con la oficina de prensa de Gustavo Petro, la cual aclaró que no se está recolectando dinero para pagar la sanción de la Contraloría. En rueda de prensa, el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro agradeció los mensajes de apoyo de la ciudadanía y pidió no recolectar ningún recurso para tal fin por el momento, aseguró en un comunicado Andrés Hernández, jefe de prensa y comunicaciones del senador. Hernández también aclaró que no hay habilitada ninguna cuenta bancaria y tampoco está autorizada ninguna persona para solicitar recursos de la ciudadanía. Este jueves Gustavo Petro dijo que la decisión de la Corte Constitucional de ratificar la competencia de entes de control para vetar de cargos públicos a quienes no paguen sus sanciones pretende su muerte política. Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo 8 millones de votos y casi llega a la presidencia, aseguró. Inhabilidad es solo para Petro. Cerrar interrogación. La decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la inhabilidad que tendría el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro para ocupar cargos públicos, por tener deudas con el Estado, reavivó el debate sobre la conveniencia o no de que una multa afecte los derechos políticos. El alto tribunal dejó en firme la inhabilidad expresa en las leyes 610 de 2000 y 734 de 2002 para quienes poseen sanciones económicas. Esto pese a que en 2005, a través de la sentencia C-1083, declaró inexequible un inciso de la Ley 716 de 2001 y determinó que la morosidad no podía limitar el derecho al trabajo. 4 magistrados se apartaron de la decisión por considerar que solo un juez penal tiene la facultad de destituir a un funcionario elegido por votación popular.
Ante este embrollo jurídico, el líder de Colombia Humana, que le debe al erario cerca de 337 mil millones de pesos por una multa de la Contraloría de Bogotá cuando subsidió el transporte público, convocó ayer a la movilización ciudadana, al considerar que es una persecución orquestada por sectores políticos para truncar su proyecto político. Desde 1948 solo un candidato ha logrado tocar la mayoría y ganar la presidencia para hacer un gobierno diferente a la rosca. Le han impuesto multas que una multinacional no podría pagar. La Corte vuelve esas multas una inhabilidad para ser presidente, trinó. No es a título personal. Pero Petro no es el único funcionario o político que le debe al Estado o que tiene ese mismo impedimento. Son cientos los que aparecen reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, BME, publicado en el sistema CHIP. El colombiano intentó conocer nombres de personas naturales que le deben al erario, pero Jorge Varela, subcontador general de la Nación, explicó que es una información protegida por el habeas data, y reportada por las entidades públicas de forma regular. Juan Fernando Londoño, exministro del Interior, explicó que, aunque la norma es general, la afectación en este caso es particular. Si a un rico se le pone una sanción entonces la paga y se puede posesionar, mientras que una persona normal, que vive de su sueldo, no podría hacerlo. Con esto la sanción tiene un componente oligárquico, bastante antidemocrático. Para Vanessa Sueltcock, doctora en Ciencias Jurídicas de la U. de Salamanca, y docente de Derecho Administrativo de la U Javeriana, esa inhabilidad se le debe aplicar a todos los funcionarios, sin ningún tipo de excepción. No obstante, como lo hizo cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos, Petro acudirá a instancias internacionales bajo el argumento de que le violan sus derechos. Gustavo Petro niega estar recolectando dinero para pagar sanción de la Contraloría. La oficina del congresista emitió un comunicado en el cual da cuenta de falsas cadenas de WhatsApp. El congresista Gustavo Petro, a través de su oficina de prensa, negó estar recolectando dinero para pagar la sanción de la Contraloría de Bogotá. No se está recolectando dinero para pagar la sanción de la Contraloría. Personas inescrupulosas están usando cadenas de WhatsApp, con el nombre de la doctora Verónica Alcocer, esposa del senador, para pedir que depositen dineros para apoyar a Petro, señaló la oficina de prensa del congresista. En rueda de prensa ayer, el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro agradeció los mensajes de apoyo de la ciudadanía y pidió no recolectar ningún recurso para tal fin por el momento. No hay habilitada ninguna cuenta bancaria y tampoco está autorizada ninguna persona para solicitar recursos de la ciudadanía, agregó. Hasta el momento no se ha convocado a plaza pública nacional e internacional, por medio de los canales oficiales del senador, estaremos informando, enfatizó la oficina del congresista. El caso. El magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, explicó que la decisión del Alto Tribunal no tiene como fin afectar a Gustavo Petro, senador, sino que se hizo en función de acatar las normas. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Según explicó el magistrado Alejandro Linares,
La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme una norma que impone inhabilidades a funcionarios públicos que hayan sido sancionados fiscalmente por la Contraloría. En otras palabras, mantuvo dicha norma, que indica que aquella persona que tenga deudas con el Estado no puede asumir cargos públicos. Punto. ¿Y cuáles son las deudas que tiene Gustavo Petro con el Estado? Gustavo Petro fue sancionado por la Contraloría de Bogotá y le impuso una sanción de 200,000 millones de pesos en el año 2012 por bajarle el precio a los pasajes de Transmilenio. Posteriormente, la sanción quedó suspendida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que emitió una medida cautelar en noviembre pasado a favor del exalcalde de la capital. En este caso, no hay una decisión de fondo. Y la otra deuda también le fue aplicada por la Contraloría Distrital, por 97,650 millones de pesos, por el supuesto detrimento patrimonial que Gustavo Petro generó con su entonces polémico esquema de aseo para la capital. Este caso está en manos del Consejo de Estado y tampoco cuenta con una decisión de fondo. De ambos casos depende el futuro político de Gustavo Petro, toda vez que Alejandro Linares explicó que Gustavo Petro se puede presentar a unas eventuales elecciones, pero si las gana no se podrá posesionar hasta que pague sus deudas. Las normas no están teledirigidas contra Gustavo Petro, dijo el presidente de la Corte, teniendo en cuenta que el senador ha publicado una serie de mensajes en Twitter dando a entender que hay motivaciones políticas contra él. Si el pueblo me hubiera elegido como presidente y luego se expidiera el fallo de la Corte Constitucional como el que acaba de hacer, se hubiera producido un golpe de Estado. Es gravísimo el cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional y creo que Vargas Lleras está detrás, señaló Petro a través de su cuenta en Twitter. Si usted tiene deudas con el Estado, no puede posesionarse como servidor público, aclaró Linares, quien insistió en que no es una medida contra Petro, son normas. La Corte siempre falla en derecho, aclaró.